noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto nuestras plataformas de internet. Hoy, a un año de su fallecimiento, recordamos con nostalgia y mucho cariño, pero con mucha emoción y recordando el enorme legado que nos dejó, su entusiasmo, su forma de ver el mundo, la elegancia con la que iba por la vida, que quizás sea lo más en este caso remarcable de esa enorme personalidad que fue don Rogerio Azcárraga. Hoy, a un año de su fallecimiento, en esta casa se le sigue recordando con enorme cariño y admiración. Bueno, pues vamos a revisar lo más importante. Fíjese que Garduño sigue firme en el Instituto Nacional de Migración hasta que lo inhabiliten. El presidente de la República dijo que era un buen funcionario, dijo que no iba a haber protección a nadie, pero que le parecía que era un buen funcionario. Le comento que el día de hoy el secretario de Gobernación le preguntaron, oiga, ¿y se va o no se va? Dice, no, hombre, yo despacho todos los días con él, esto a contrapelo de lo que le dijo a López Dóriga en esta misma mesa, ¿no? Dijo, el tema migratorio lo lleva Ebrard. Hoy dijo, en un momento más le presentaré los dos fragmentos, los dos audios. Yo despacho con él todos los días. Es más, hoy me hizo un informe completo a las 7 de la mañana. Así es que, bueno, pues así está el tema de Garduño, quien, como usted sabe, ayer al terminar la emisión, le decía, ha sido en este caso imputado por la Fiscalía General de la República. El presidente defendió hoy su ley minera, su propuesta de ley minera, ya que con la mitad de las concesiones tendríamos muchos años de explotación minera, así es que pues, el asunto tenderá a avanzar en el ámbito legislativo. Vamos a ver si la Cámara Minera ahora sí ya tiene una postura sobre el particular. Hoy en la mañanera arremetieron contra Fox, dicen que es directivo de una empresa, ya no de cannabis, sino de marihuana, así directamente. Le dedicaron la sección completa de la señora Vilchis. En más información, bueno, pues hace un ratito platicaba con Roy Campos del quién es quién en los gobernadores. Muy interesante ver la tabla, en este caso, de quiénes están arriba. El gobernador Riquelme de Coahuila, que por cierto va de salida, es el gobernador mejor evaluado del país. Le comento que la Motion Picture Association da un reconocimiento a la Ciudad de México porque se filman cada vez más series o películas en el país. Por cierto, comienza la demolición del Plaza Condesa, un edificio emblemático, un edificio abandonado durante muchos años allá en la colonia Condesa. Tendrá que presentar la mayoría de Morena un nuevo proyecto para acotar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque no logró convencer ni a sus leales. Morenistas, entre otros John Ackerman, piden al tribunal anular la ampliación de la dirigencia de Mario Delgado y Citlali Hernández. Le comento que pues Perú reclama a México. Hace un momento platicamos con nuestra corresponsal, la Alianza del Pacífico, y le recuerda que por lo menos desde diciembre la debió haber soltado. México es la economía número 14 del planeta. El presidente en este caso de Brasil, Lula, está en China, lo cual genera pues una expectativa de que haya un diálogo interesante. Hoy el embajador chino escribe un artículo interesante, le voy a platicar de los temas principales. Ellos hablan de 4 verdades en 5 buenas noticias. Un misil norcoreano genera alarma en el caso de Japón. La fuga de información del Pentágono genera tensión entre aliados y efectivamente mucha inquietud allá en DC. En un momento más platicaremos con Héctor Cárdenas. Y México promete, en este caso ahora sí, acatar el fallo de la Corte Interamericana por el caso García y Alpizar. Nos dicen que no podemos seguir manteniendo la prisión preventiva oficiosa. Vamos a una breve pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Hoy dio a conocer el Fondo Monetario Internacional, la evaluación de las economías. Fíjese que Estados Unidos pesa 25.4 billones de dólares. A veces es como que perdemos de vista cuando se habla de las, en este caso, capacidades reales de los países, cuánto pesa cada una de las economías. No solamente es el poder militar o el soft power que llaman. En fin, hay por supuesto, ahí está, en este caso esta información que hoy publica el Universal. Desde Estados Unidos importa 25 billones, China 18.10, en este caso, bueno, todavía hay una distancia entre el primero y el segundo. Japón 4.23, 4 billones, en este caso Alemania 4 billones, la India, que es en esta semana el país más poblado del mundo, 3.3 billones, Francia 2.78, Rusia, que tiene de pronto, bueno, pues es un poder militar de primer orden, pero cuando uno compara la economía, pues es 10 veces más pequeño que Estados Unidos.
y como 9 veces más pequeño que China, así es que bueno, jugar al gran señor en esos ámbitos no es fácil. Es una economía pues muy parecida al tamaño de Canadá, que es 2 billones, 2.1, Italia más o menos anda por ahí, Brasil que anda arañando el 1.90, o sea, prácticamente los 2 billones son, digamos, los que ocupan hasta el lugar número 11. Después viene Australia, que pesa 1.7, Corea pesa 1.7, y después viene nuestro país con 1.4 billones. Este es el PIB mexicano, prácticamente del mismo tamaño, un poquito más arriba el de México que el español, pero los brasileños en este caso pues pesan en pues 600 mil millones más que México, prácticamente 2 billones, y los brasileños están contentos porque su presidente pues está en China desplegando en este caso el nuevo poder, como se va rearticulando la idea de los BRICS, y ahora los brasileños pues han recibido también la inversión de Iberdrola, los 6 mil millones que sacó de México fueron a Brasil, y está tratando Lula de ubicar o reubicar a Brasil en el mapa. Así es que así está el poder económico en el mundo. Voy contigo, Maru Rojas, buenas noches. Buenas noches, doctor. Este miércoles fue de encerronas que retrasaron todo por falta de consensos en la Cámara de Diputados. No dan los votos, doctor. El desacuerdo persiste en todas las bancadas, que en sus sectores de mujeres, en sus sectores indígenas, de discapacitados, el sector trans, quieren impedir que se limiten las facultades al Tribunal Electoral en caso de que algún militante interponga acciones afirmativas o quejas por violación de derechos político-electorales que cometiera algún partido. Todo apunta, doctor, a que no va a pasar en esta legislatura esta reforma, a menos de que antes de este fin de semana, antes del viernes, se acordara un dictamen descafeinado, se aclare en sus párrafos que las acciones afirmativas o la capacidad de sanción del TRIFE, si no cumplen los partidos, no se toca. La Junta de Coordinación Política salió sin acuerdo siquiera de agenda para legislar el día de mañana. No hay materia que subir al Pleno. Movimiento Ciudadano, en voz de su coordinador, culpó al PAN y al PRI de negociar en los cubitos con Morena. Es Jorge Álvarez Maínez. ¿Ya es una reforma perdida? ¿Ya la bajaron, digamos? Yo espero que sí. Veo todavía todos los intentos posibles soterrados, no públicos, de salvarla, con muy poca pericia y con mala técnica legislativa. Muchas de las reservas que se han filtrado como posibles enmiendas a la reforma en realidad son peores que el texto que ya conocíamos. Yo espero que haya prudencia, que haya sensatez. Contrario a su costumbre, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Nacho Mier, y coordinador de los morenistas, no dio la cara a los medios. También al interior de su partido no se alcanzan los acuerdos con las diputadas que llegaron a su curul luego de interponer en el Tribunal Electoral estas acciones afirmativas. Lo alcanzamos saliendo de la plenaria previa de los morenistas, que dicen estuvo ruda. Él culpa a Claudio X González de ser la mano que mueve la cuna, que es una hoy va a llover en la noche, seguramente es culpa de Claudio también. Y pues le preguntamos si se tocaría para aclarar esto de las cláusulas de no darle sanciones, de sí seguir dando sanciones a los partidos políticos, pero ¿qué pasa con la vida de las dirigencias nacionales? Y ahí no quiso responder. Él debería de integrar un partido político y a no hacerle caso a Calderón. Se reúne él y Calderón, ¿cómo? Estamos trabajando en eso, porque tengo que ir a una reunión. Ya lo vamos a ver. Nos vemos en 1 hora y les platico. Y pues no nos vimos en 1 hora. Fue el propio Alejandro Moreno el más optimista. Alejandro Moreno del PRI negó que haya desacuerdos en su partido, que las diputadas no están en contra, y todas las diputadas nos han dicho lo contrario, que nadie protesta en su bancada, que tampoco nadie se quiere eternizar en la presidencia de este instituto político, y así revira Movimiento Ciudadano, que asegura está negociando Movimiento Ciudadano con Morena por debajo de la mesa. Alito siendo Alito. Al final camino, yo quiero ser muy cuidadoso, pero ya ves que luego les dicen y no aguantan. Habría que ver algunos dirigentes, por ejemplo, el del MC, ¿cuántos años lleva? ¿Cuántos años lleva el del MC? El MC es un partido político que se ha diseñado para estar en contra de la coalición. Verdaderamente lamento mucho el actuar que tienen, porque ellos también están de acuerdo, pero dicen que no pueden votar a favor. Porque al final, sin lugar a dudas, pues sin duda.
Esa respuesta a la pregunta, entonces, ¿están negociando debajo de la mesa con Morena? Si un dictamen consensado en todos los partidos no existe en estos momentos, tampoco hay razón para que siquiera se reúna la Comisión de Puntos Constitucionales, que sigue en comisión permanente. No llega esa nueva redacción de la minuta y parece que no llegará, doctor, vamos a estar pendientes. Qué papelón. El INE no se toca, pero el tribunal sí. Una cosa verdaderamente llamativa. Bueno, pues mi querida Maru, muchas gracias. Buenas noches. Y ya le platicaba hace un momento conversábamos con Roy Campos de los gobernadores mejor evaluados, están Riquelme, Rocha y Gallardo digamos, en las tres primeras posiciones, pues vienen Vila Curi y Menchaca, después viene Tere Jiménez y Lorena Cuellar. ¿Quiénes son los que están en la cola? O sea, ¿quiénes son los que tienen peor evaluación? Los 10 que están efectivamente en la zona baja son el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, ha estado inercial entre el 22 y el 23, después viene Miguel Ángel Navarro, que ha perdido, el gobernador de Nayarit, está en la posición 12 en marzo del 22 y se ha ido al 24. En este caso está el gobernador Cuauhtémoc Blanco, que ha pasado, ese ha estado más o menos sotaneando todo el tiempo, entre el 27 y el lugar número 25, es más, está un poquito mejor, en este caso Cuauhtémoc Blanco. Alfonso Durazo, que ha pasado del 20 al 26, Sonora, pues la cantidad de problemas que tiene en materia de seguridad, supongo que le están pegando duramente. Sergio Salomón Céspedes de Puebla, lugar 27, la poetisa Laida Sansores, la mujer que, bueno, pues está efectivamente gobernando Campeche, está en el lugar 28. O sea, se ve que valoran mucho sus habilidades, en este caso poéticas, pero no necesariamente su desempeño en materia de administración pública. Ocupa el lugar 28 entre los gobernadores. Después viene Esteban Villegas de Durango, el lugar número 29. Evelyn Salgado está en el lugar número 30. Sigue teniendo, en este caso Moreno, una gran posición en Guerrero, pero bueno, se ve que no están tan contentos con el gobierno de los Salgados, en este caso encarnado en la hija de Félix Salgado. Después viene Indira Vizcaíno, que le ha ido muy mal allá en Colima, ciertamente es un estado muy sufrido, un estado, todos los gobernadores en los últimos tiempos han visto cómo en poco tiempo la grave crisis de inseguridad que tienen se ha venido comiendo su popularidad y su posición. Y en último lugar, David Monreal, es el peor evaluado en este caso de todo el país, se ocupa el lugar número 32. Voy ahora con Enrique de la Madrid, como todas las semanas. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Doctor Curcio, ¿cómo estás? Ahora ando en mi celular, pues se me fue el wifi de mi casa, entonces espero que funcione bien el celular. Oye, hoy te vi en una comida de un buen amigo, Julio Millán. La gente, todos están pidiendo selfies, mi querido Enrique. A ver si un día te tomas una selfie conmigo también. Para mí será un privilegio y espero que me des la oportunidad, doctor Curcio. Pero ¿cómo va la reacción de la gente? Digo, yo hace tiempo que no te veía en sociedad y veo que la gente está como muy interesada, ¿no? O sea, el efecto del rockstar político. Pues mira, ojalá fuera, porque falta mucho. Digo, sí reconozco que por lo menos en estos segmentos donde voy, la gente es muy cálida, te echa muchas porras, oiga, no se me desanime, vamos para adelante. Pero, bueno, primero lo cual es positivo, pero creo que también es muy importante que pase del apapacho a los hechos. Esto no lo puede uno hacer solo, Leonardo. Esta es una batalla que tenemos que dar los ciudadanos que queremos un México próspero, un México en paz, un México sustentable, pero también los mexicanos que reconocemos que no habíamos hecho las cosas lo suficientemente bien para más de 50 millones de mexicanos en pobreza. Y creo que tenemos que hacer un compromiso, un pacto, porque si no, ¿qué les vamos a ofrecer? ¿Qué les vamos a vender? Y más contra un gobierno que todo el día se dedica a polarizar y a dibujar un país terrible y de conflictos. Yo lo que les digo es, tenemos que trabajar juntos y unirnos, ciudadanos y partidos políticos, pero sobre todo esto es de ciudadanos, Leonardo. Es un tema que todavía mucha gente no le da el golpe. Pongo un ejemplo quizá muy burdo, es un supermercado. En un supermercado, que en este caso serían los partidos políticos, tú pones en el anaquel solamente lo que el consumidor está dispuesto a comprar y no pones en el anaquel lo que la gente no compra. Le toca al consumidor, en este caso al ciudadano, decir qué quiere ver en el anaquel. Y en el anaquel son las ideas, las propuestas de país, pero también las personas. Y todavía muchas personas como que están esperando, ¿qué es? Pónganse de acuerdo, ¿y qué van a hacer? No, los ciudadanos tienen que reclamar que nos pongamos de acuerdo. Y los ciudadanos tienen que fijar las causas. Y también los ciudadanos tienen que decir quién quieren que los encabece.
Creo que nos tocó una época diferente y todavía no la entendemos. Sí, ciertamente. Bueno, en el caso de las autoridades electorales, en este caso la gente sí salió a la calle y lo dijo de una manera clara. Por eso ha desconcertado la actitud de Alejandro Moreno y de parte de la fracción priista de estar negociando, quitarle en este caso dientes al tribunal, Enrique. A ver, yo creo que, y no todo siempre da tiempo de leerlo con profundidad, Leonardo, este es un inconveniente andar en tantas tareas, pero yo creo que son momentos en donde nuestras autoridades, y así lo interpreto yo, ellos tienen también las facultades legales de interpretar las leyes, pero sobre todo defender los derechos de las minorías, la equidad de género. Y sí, sí es competencia de los tribunales en ese sentido tomar esas tareas. Creo que hay una disputa, entiendo, entre lo que el Congreso considera son sus facultades y lo que pudieran ellos pensar que a veces el poder, en este caso judicial electoral, pudiera estar invadiendo facultades. Pero bueno, platiquemos, ¿no? Platiquemos, negociemos, hablemos entre quizá nosotros. en otro momento, ¿no? Porque decías tú, los ciudadanos dijeron, no toquen el INE, no toquen el tribunal, no es el momento, ¿no? Y yo creo que, como bien señalas, todo es un tiempo también de momentos. Yo de lo que recojo, hay varias cosas en esta discusión, evidentemente, pero a mí la que más me preocupa es vulnerar los derechos de las mujeres, de las minorías, en modificaciones a leyes, como tú dices, un poco de prisa, cuando es un tema donde los tribunales, cuando incluso la ley no es clara, pues la interpretan. Eso es una facultad del Poder Judicial también en nuestro país. Entonces, pero hay más que eso, y tú y yo sabemos que hay más que eso, y que es que están discutiendo un poco si los partidos internos pueden, los partidos políticos pueden o no fijar sus políticas internas, y aquí yo creo que sienten que el tribunal ha entrado a esas áreas de las definiciones internas de los partidos. Para mí me preocupa el tema de la equidad, el tema de las minorías, pero como bien señalas, hay tiempos, ¿no? Hay tiempos para hacer las cosas, y pareciera ser que si no estamos de acuerdo en modificar el INE ahorita, ¿por qué estaríamos de acuerdo en modificar la ley del tribunal? Pues yo creo que hay que ser consistentes. Yo también lo creo. ¿Algún apunte más, mi querido Enrique? Bueno, muy rápido, no quiero abusar, pero simplemente de las cosas que nos están ocurriendo, Leonardo, es que el tema de Iberdrola ha sido verdaderamente una vergüenza, porque son varias mentiras. Primero, no es una nacionalización, porque lo compró un fondo privado. Segundo, no se aumenta un solo vatio de electricidad, porque toda la electricidad que producía Iberdrola, toda se la vendía a la CFE. Entonces, si ahora el fondo privado es el dueño y el operador será la CFE, no aumenta un solo vatio de electricidad. Deuda pública sí puede ser, porque aunque es un fondo privado, hasta el momento los fondos vienen del gobierno federal, de Fonadín y de la Banca de Desarrollo. ¿Y gana México? No. ¿Sabes quién ganó ahora? Brasil. Porque la lana que se van a llevar de aquí de México, los 6,000 millones de dólares, creo que ya festejaron hoy en Brasil. Entonces, mira, los panameños felices con los mexicanos cuando cancelamos el aeropuerto de Texcoco, porque gracias a eso creció su aeropuerto. Y ahorita también deberían de hablarnos a darnos las gracias, porque ya les mandamos a Iberdrola a Brasil para que allá sí invierten en energías renovables y allá sí haya crecimiento y allá sí se ayuda a los pobres. Primero los pobres, pero de Panamá y de Brasil, luego los de México. Sí, efectivamente, el anuncio fue hecho por el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, el mismo que dijo, le vendo mis plantas, señor presidente, me paga usted 6,000 millones, mismo que se fue a invertir directamente a Brasil, Enrique. Pero al día siguiente, ¿no? Yo creo que ya hubo transferencia a México-Brasil, pero pues allá sí le entienden que ese es el mundo, allá sí le entienden que hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar justamente nuestro aire, y también le entienden que el mundo va para allá. Y creo que les preocupa más mejorar el nivel de vida de los brasileños que conciliar las obsesiones con las que a veces uno vive en la vida. Entonces, pues bien por los brasileños, otro golpe para los mexicanos. Y un apunte rápido, hoy el presidente hizo una larga locución defendiendo su ley minera, en este caso él dice que se puede mantener con la mitad de las concesiones que hoy tenemos, pero yo sospecho que si México es un país que ha tenido efectivamente tal posición en el ámbito minero, mandar la señal de que vas a reducir las concesiones de 50 a 15 años va a generar en este caso inestabilidad, por no hablar, entre otras cosas, de la ley esta que también se está cocinando en el Congreso, que le permite al gobierno o lo faculta para revocar contratos cuando considera que la suma que está recibiendo el prestador de servicios, Enrique, es exorbitante. Es la ley, no puedo decir la palabra del cuerpo que la describiría, pero es la ley de aquí se hace lo que yo digo, Enrique. Pues sí, la que pasa por el cuerpo que no pudiste señalar. Mira,
Una cosa es el discurso del gobierno, que es muy bonito, y en mi principio yo estaría de acuerdo. Queremos un país más igualitario, un país que crezca, menos pobreza. Esa es la narrativa, la realidad es otra. Fíjate, un dato que es dato duro. Claro que son nuestros datos, igual hay otros. La economía mexicana en los últimos 4 años prácticamente decreció, o sea, es -1%. Bueno, si Enrique, este tipo no entiende nada, no sabe que hubo COVID. No, sí, nomás que también hubo COVID en el mundo. Y Colombia, en el mismo periodo de los últimos 4 años, con el mismo COVID, creció 14%. México -1%. México trae dos virus muy duros, el COVID y la 4T. No hemos encontrado la vacuna contra el COVID de la 4T, pero esperemos encontrarla a tiempo, porque si no, sí nos morimos, ¿eh? Muy bien. Enrique, te mando un abrazo. Leonardo, que estés muy bien, buenas noches. Cuídate mucho. Bueno, y le comentaba que el día de hoy, a un año del fallecimiento de don Rogelio Azcárraga, lo recordamos con enorme cariño. Hoy, debo decir, con alegría, ¿no? La gente hablaba de él y la verdad es que es un hombre que marcó toda una época en la radio, en la comunicación, en la música en este país. Y yo le agradezco mucho a don Efraín Huerta, el vicepresidente jurídico de esta casa, que hoy converse con nosotros. Vicepresidente, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo, qué gusto oírte. ¿Qué le cuenta al auditorio, particularmente a los más jóvenes, de lo que nos dejó, el legado que nos dejó don Rogelio Azcárraga? Pues mira, yo creo que una de las grandes virtudes de don Rogelio fue que era un inspirador. Era un hombre que hacía que los demás hiciéramos. Un hombre que nos ayudaba a hacer las cosas, que nos daba la confianza para intentar las cosas, pero sobre todo un hombre enamorado de la radio, enamorado de la música, enamorado del disco. Era un apasionado de las cosas que hacía y eso también nos contagiaba el entusiasmo y nos contagiaba las ganas de seguir haciendo cosas. Eso es lo que yo recuerdo, de él, de los muchos años que estuve a su lado. Era un hombre que inspiraba, un hombre que te daba la oportunidad de hacer las cosas y que sobre todo te daba esa confianza de intentar cosas, ¿no? Uh-huh. Un liderazgo efectivamente que delegaba y efectivamente generaba condiciones para un desarrollo muy amplio de un grupo que es profundamente pluralista y que tiene muchas plataformas. Pero yo de don Rogelio Efrén lo que más destacaría es que aquello que los clásicos llamaban el buen vivir, la buena vida, él lo entendía. Buena vida no se entiende como cosas superfluas ni cosas esas, sino entender profundamente el sentido de la vida y disfrutarla. Sí, definitivamente sí. Yo creo que ese fue una característica muy particular de don Rogelio. Sin embargo, déjame que te diga una cosa, también tenía una visión de futuro en los negocios y en todo lo que es el avance de las cosas en general, muy particular. Sí, de ese cambio que hizo de la programación musical a la programación hablada, cuando tenía todo para hacer una gran programación musical. Sí. Es decir, ya tenía las obras, ya a través de las editoras de música que tenía. Los derechos de quien quieras, ¿no? Sí, ya tenía las obras, ya tenía la disquera, ya tenía la promoción radial, y sin embargo en un momento dado se da cuenta de que el futuro para trascender tenía que ser el incorporarse a la programación hablada, para generar opinión pública, para generar información. Quisiera crecer a la gente, quisiera entender los problemas que desgraciadamente todavía no superamos en nuestro país. Pero tenía una gran visión de lo que era la parte social y el compromiso de la radio en su función social. Oye, y un gran líder, porque solo un gran líder puede tener esta constelación de grandes personalidades de la radio, por supuesto quitándome a mí, pues todos los que están efectivamente formando parte del talento de Fórmula. Hay que ser un gran líder para gobernar una constelación así, ¿no? Sin sentirte opacado. Sí, definitivamente sí, ¿no? Y desde luego tú eres una parte importante de ese grupo, querido Leonardo, lo sabemos todos. Pues me pongo la cobija de la modestia, pero sí tienes aquí tienes una colección de talentos desde la mañana hasta la madrugada, impresionante. Y él lo dirigía con una naturalidad enorme. Le ha dejado efectivamente a Jaime Azcárraga, que también tiene ese talento de convivir con toda esta pluralidad. Pero hoy en día tú decías el tránsito de la música a en este caso radio hablada, pero el tránsito de la radio
al modelo que hoy tenemos, que es radio y televisión, por donde estamos transmitiendo ahora, donde por cierto somos líderes en muchas plazas en el país con el Internet. No hay grupo radiofónico, no hay grupo de comunicación en el país que tenga una combinación tan eficiente, Fran. Así es, así es. Sí, siempre fue buscar en aras del servicio a la audiencia, buscar siempre estar adelante en la tecnología y en la imaginación de servicio, que eso es fundamental en la radio y en la televisión. Además, era un apasionado de la libertad de expresión, un apasionado del derecho a la información, como líder que fue muchos años en la Cámara de Radio y que fue en los sectores empresariales, siempre defendió la libertad de expresión. Yo cuento una anécdota, una situación muy particular. En el año de 2003, los 48 comunicadores que estaban en nuestra programación le hicieron la entrega de una placa de bronce que tuvo mucho tiempo a un lado de su despacho. Esa placa de bronce decía, entre otras cosas, decía que le agradecían a don Rogelio, desde luego, ser un precursor de la radio hablada, desde luego ser un innovador, pero sobre todo una frase que a mí siempre, no solamente me convenció, sino me conmovió. Y decía, con especial agradecimiento a don Rogelio Azcárraga por permitirnos ejercer nuestra vocación con libertad. Es verdad que eso dicho por los comunicadores, eso dicho por los hombres que se enfrentan al micrófono, que sin limitación alguna pueden decir lo que piensan, abiertamente, con la confianza de que le dicen la verdad a su audiencia. Eso lo propiciaba don Rogelio. Y lo sigue propiciando Jaime de una manera y lo sigue absolutamente... propiciando Jaime también, afortunadamente ha seguido los pasos, sí, casi con una exactitud plena, ¿no? Sí, así estamos. Oye, pues sí, por supuesto lo extrañamos mucho, pero harto consuelo nos deja su memoria, ¿no? Como dice el poeta. Sí, definitivamente, así es. Efren, vicepresidente, muchas gracias por el enlace. Gracias por la oportunidad, querido Leonardo. Largo recuerdo, muchos años pasarán y seguiremos recordando la obra de este hombre tan notable que fue don Rogelio Azcárraga Madero. Bueno, pues vamos a otros temas. Le comentaba que hoy el embajador chino publicó un artículo muy interesante en Milenio, 4 verdades en 5 buenas noticias. ¿Cuáles son las 4 verdades? Dice él. Primero, la modernización estilo chino cuenta, dice él, con una perspectiva brillante. Hay optimismo en China. La segunda, el camino al desarrollo pacífico es una elección obligatoria para China. Tercera, la construcción de una comunidad de futuro, dice él, con partida por toda la humanidad, es una posición firme de China. Y la cuarta es el principio de una sola China, que se está volviendo una vez más universalmente aceptada. Pues yo creo que China tiene un futuro prometedor. Le falta todavía cumplir con en este caso, función de una potencia que resuelve problemas, mientras su socio ruso siga invadiendo, en este caso, como lo hace, y violando la normatividad internacional, entorpeciendo el comercio en Eurasia. Mientras no los consigan, que Putin deponga esta actitud, pues la situación para China es complicada, ¿no? Es decir, oiga, pues está muy bien, pero a ver, dígale a su socio que pues deje de invadir al país vecino, y ganaría muchísima credibilidad China si lograra todo eso, como, digamos, ya le hablaba hace un ratito del tamaño de la economía, como gran líder, ¿no? No solamente proclamar todo esto que dice el embajador, pues yo puedo coincidir con esa lectura, pero decir, oiga, los grandes líderes no solamente hablan del progreso pacífico y la prosperidad compartida, también resuelven problemas, y hoy, pues por más que se vada la situación, tenemos naturalmente un pequeño problema que se llama Ucrania, ¿no? Y China es un factor fundamental para resolverlo. Le comentaba que el presidente Lula está precisamente en China. Vamos a ver si logra sacar ahí alguna posición, una postura un poquito más agresiva. Se va reactivando, le comentaba hace un ratito también. Nuevamente la idea de los BRICS, ¿no? Brasil, India, China. No es fácil, por supuesto, en algunos casos ahora incorporar a Rusia en el planteamiento por las razones que le decía. Rusia se ha convertido en un estado que ha violado las normas internacionales y por tanto como socio económico tampoco parece ser, aunque sigue siendo una potencia también energética, tampoco parece ser la mejor compañía. Pero bueno, lo dejo ahí, le comento 2 cosas. Por un lado, distinguen a Sarah Toppelson y a Luis Esteva,
Premios Nacionales de Ingeniería y de Arquitectura en el 2021. El rector de la universidad, Enrique Graue, les entregó efectivamente los premios. Supongo que estaban retrasados por el asunto de la pandemia, pero ahora pues les dieron este reconocimiento a la arquitecta Toppelson, a quien le mando un gran abrazo y por supuesto mi admiración, y a Luis Esteban, los 2 premios nacionales, Ingeniería y Arquitectura. Vamos a una brevísima pausa, regresamos en un instante. Bueno, y seguimos con la información. Hoy le preguntaba, hoy vengo así como en plan de hacerme preguntas, si fuera usted ministro de la Suprema Corte y tuviera que leer el 21 constitucional y decirle, oiga, el mando de la Guardia Nacional tiene que ser civil, ¿cómo lo resolvería? Y ahora pues les preguntaría a cada una de las, ¿cómo les llama el presidente? Los suspirantes, corcholatas. Les haría 4 preguntas así, una a cada uno de ellos, ¿no? La primera es, pues a Ricardo Monreal le diría, oiga, pues si no logran activar consensos para nombrar, ya había nombrado a 2 y se los vetó el presidente, para nombrar comisionados del INAI, ¿qué están haciendo? ¿Esperando a que haya una nueva ley para que recorten de 7 a 4 el número de los comisionados del INAI? ¿Es la fuerza en este caso? Es la pregunta que le formularía a Ricardo Monreal. En el caso del canciller de la República, le diría, oiga, pues si usted ha llevado la relación con Estados Unidos, ¿cómo es que la delegación que va a discutir ahora el fentanilo la preside Rosa Isela? O sea, si el tema externo es de diplomacia, pues ¿por qué don Marcelo Ebrard? Resulta que el presidente le pidió a Rosa Isela que lo haga, si usted debe llevar la voz cantante en ese tema. La tercera pregunta que le haría la tercera corcholata es a Claudia Sheinbaum. Doctora, pues si estamos con una administración de media tabla aquí en la capital, pues usted échele un vistazo cómo está la ciudad, ¿eh? Ahora nos hemos salvado por las lluvias del tema del agua, pero ahí están las fugas al 40%, las colas en el transporte público, todo este cuento del, ¿cómo le llaman? El metro, la Guardia Nacional, que si se robaban aquí y allá, los sabotajes. La verdad es que pues la ciudad no está así como que mejor, ¿no? En términos de obra, pues nos quitaron el aeropuerto y no tenemos mayor capacidad aérea, así, y no hay obra vial importante. La última, así, muy relevante, se hizo en la administración anterior, o sea que no tenemos, en este caso, pues una gestión que tú digas, wow, está en el lugar número 13 en la tabla que hoy publica Mitofsky, y bueno, pues a partir de Les Claudia han logrado proyectar la imagen de una gobernante, en este caso, pues mucho más valorada afuera, me decía Roy Campos, que lo que es aquí, pero sí, a partir de una gestión medianita de la capital, pues yo no sé si Rosalía da como para elevarte a los niveles ya de los 60s y 70s, pero esa sería la pregunta. Y al candidato o al aspirante Adán Augusto le diría, oiga, pues yo entiendo que haya pues momentos para declarar una cosa y luego otra, pero no puede venir a este escritorio donde estoy transmitiendo ahora mismo. Vino hace unos días con López Dóriga y vamos a recordar el momento. Desafortunadamente, pues a veces la situación rebasa las condiciones y vaya que a lo mejor habrán que me dicen, bueno, ¿y por qué el secretario de Gobernación quiere hablar sobre el tema si él no es el encargado de operar el sistema migratorio? ¿Quién es? Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación para efectos administrativos, hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores. Eso dijo aquí, ¿no? Es decir, el encargado es Marcelo, pero hoy le preguntaron, oiga, ¿se va a ir Garduño o no? Y esto dijo. Sí, cómo no, yo mantengo comunicación permanente con prácticamente todos los funcionarios del gobierno federal, incluido Francisco Garduño, quien hoy en la mañana me compartió un reporte de la situación en Ciudad Juárez, como lo hace todas las mañanas. Como lo hace todas las mañanas, entonces su subordinado, entonces no le reporta a Marcelo sino a él, entonces que se ponga de acuerdo si depende o no depende de él. Bueno, dejo ese tema, esas serían como las 4 preguntas que les haría en este caso a los suspirantes o corcholatas. Saludo ahora a Héctor Cárdenas, miembro de Comex. Y Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Leonardo, mucho gusto. Oye, qué contento de verte. Vaya berenjenal que tiene la administración norteamericana con el tema de las filtraciones, desconfianza con los aliados, buena parte de sus programas en este caso y proyectos pues al descubierto, y supongo que para, en este caso la administración, encontrar primero cuál fue la filtración y el alcance de la misma es un tema de altísimo relieve. ¿Cómo ves las cosas, Héctor?
No, pues sí, definitivamente esta filtración ha sido una causa realmente de mucha preocupación dentro del gobierno americano y también en otras capitales, sobre todo europeas, ¿no? Porque europeas y de otras partes, sobre todo los que se llaman los 5 ojos, que son las 5 potencias anglosajonas que cooperan con Estados Unidos de manera prácticamente completa y comparten todos los secretos. Está Australia, Canadá, Reino Unido, Gran Bretaña, etcétera, y que que ahora se ven y dicen, oye, ¿y a quién se le filtró, no? Ahora creo que también con Corea del Sur, ¿no? Traen este tema de la desconfianza. Corea del Sur también, y bueno, es todavía un poco temprano para saber cuál es el alcance realmente del efecto que pueden tener estas revelaciones, ¿no? Porque lo que ha salido hasta ahorita no es tampoco tan grave, es decir, ha habido algunas informaciones sobre cómo estaban previendo los americanos escenarios en Ucrania, escenarios con Rusia. No está muy claro porque también parece ser que algunos de los documentos que se filtraron después, o sea, después de filtrados, pero antes de que aparecieran en los medios, en las redes sociales, aparentemente los rusos posiblemente los hayan también manipulado. Entonces es una situación muy complicada porque no está claro exactamente cuánto se ha revelado, si ya salió todo lo que va a salir, o si estamos apenas empezando con una serie de revelaciones que pueden ser mayúsculas en varias semanas o incluso más tiempo. Oye, Héctor, el tema incómodo es de dónde se filtró. Hay fotografías de documentos así, muy precisos. O sea, no es solamente una filtración digital, sino que tomaron fotografías. Pero la otra incómoda es que pues Estados Unidos espía a todos, ¿no? Nada personal, pero los tengo vistos a todos. Y explicarle a tus socios que pues tienes, como en su momento nos explicaron a nosotros, que también intervenían los celulares de nuestros presidentes. No se enojen, es parte del negocio, Héctor. Eso en realidad no, lo curioso es que eso no sorprende a nadie, es decir, todos los aliados saben perfectamente bien, los ingleses, los franceses, los australianos, todos saben que los americanos pues también los vigilan a ellos, no nada más a los adversarios, ¿no? Como dice el dicho, ten a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca, ¿no? Entonces también a tus amigos, aunque los tengas cerca, también los tienes que vigilar. Entonces eso no ha generado tanto revuelo. Pero sí, lo que sí es muy delicado es que en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos hay un número muy grande de personas que tienen acceso a documentos. Es decir, uno pensaría cuando dice algo que es top secret o que está reservado, que son muy poquitas las personas que lo ven. No es cierto, en el gobierno americano son decenas de miles de personas que tienen acceso a información confidencial. Entonces es muy complicado mantener el sigilo cuando tienes un número tan grande de personas. Y aquí lo que parece ser es que hubo alguien literalmente tomó fotos, porque incluso hay algunos de los documentos que se ven que están sobre un escritorio, ¿no? Y alguien les tomó una foto y eso fue lo que se reveló. En la cama, ¿no? Ahí hay un Kleenex usado y cosas de estas exactamente. Bastante prosaicas, hay que decirlas. Sí. Sí, es muy complicado el asunto. Pero bueno, esto pone de relieve que cada vez que veo este tipo de cosas digo, bueno, esto por lo menos debería, digamos, acallar a aquellos que creen en las conspiraciones, porque si lo que vemos es que nada se puede mantener secreto, ¿no? Y eventualmente las cosas se fugan, ¿no? Sí, se fugan. Oye, lo que es, digamos, particularmente inquietante, además de lo que has comentado ya también, es la posibilidad de que Rusia gane la guerra, ¿no? Uno de los documentos estima que las debilidades de la defensa antiaérea o las capacidades aéreas de Ucrania podrían llevar a que Moscú se llevara en el mediano plazo la guerra. Eso supongo que es todavía más inquietante. O sea, conocer en este caso por esos documentos que es digamos, un escenario posible. Claro, pero también es interesante ver cómo las agencias de inteligencia arman escenarios, ¿no? Es decir, hay uno de los documentos que se fugaron, tiene que ver con la agencia de inteligencia del Departamento de Defensa, y lo que explican ahí ellos arman varios escenarios de cómo puede desarrollarse la guerra. ¿Qué pasa, por ejemplo, dicen, si se mueren los dos presidentes? ¿Qué pasa si los ucranianos montan un ataque en Moscú, ¿no? ¿Cuál sería la reacción de Rusia? No le ponen probabilidades, no están diciendo que sea algo probable, pero simplemente están
ejemplificando cuáles son los escenarios. Eso es una cosa muy importante y yo creo que es interesante para los que nos interesan estos temas, que los gobiernos hacen ese tipo de escenarios, ¿no? Y eso yo creo que es parte de la responsabilidad de una comunidad de inteligencia, es plantear todos los escenarios, por más extremos que sean, para que los tomadores de decisiones estén plenamente informados, ¿no? Es interesantísimo eso, porque cuando abres el escenario generas conciencia de que puede ocurrir, ¿no? Exactamente. El ser humano tiende a negar, ¿no? No me ponga el escenario catastrófico. Tiende a negar. Exacto. Y hay escenarios, últimamente he estado metido mucho en este tema de los cisnes negros, y hay escenarios que son de muy, muy baja probabilidad, pero no por eso son imposibles, ¿no? Es decir, un ataque a Moscú, una respuesta nuclear táctica, no es muy probable, en realidad es casi imposible que suceda, pero puede suceder. Si se dan ciertas condiciones, puede suceder. Entonces es importante que los tomadores de decisiones estén preparados para, en una eventualidad de que algo así suceda, tengas claro cómo vas a reaccionar, ¿no? No, eso porque es eso reduce el impacto de los riesgos, ¿no? Sí, no, y te habla efectivamente de la necesidad de generar conciencia, ¿no? Aquí en México tenemos muchos casos, ¿no? El del 94, el zapatismo, que decían, no, hombre, eso no va a ocurrir nunca en México, ocurre hasta que ocurre, ¿no? Y por eso es tan importante que los presidentes tengan coordinadores de asesores, vamos a ver cuando nombre el presidente nuestro el suyo, que tengan jefes de gabinete, todas las cosas para que te lleven la contra y te digan, a ver, Héctor, lo veo muy seguro con este tema, ¿y qué ocurre si en este caso tenemos el cisne negro o el escenario catastrófico? Es decir, este ejercicio intelectual que hacen los órganos de inteligencia para mejorar la toma de decisión es sumamente interesante y es tan útil como las lagartijas. Digo, nos cae gordo a todos, pero es muy útil hacerlas, ¿no? Tienes que hablar, hay una expresión muy buena, a mí se me hace, que es hablarle con la verdad al poder, ¿no? En inglés se dice speaking truth to power, ¿no? Y es muy importante porque el poder, pues, te ciega, ¿no? El poder te hace ver las cosas como túnel, porque tienes un interés muy fuerte, tienes incluso un optimismo, a lo mejor por buenas razones, ¿no? Pero entonces no quieres ver las cosas que no van en el sentido de tu pensamiento. Entonces tienes que tener gente, y normalmente las organizaciones de inteligencia están ahí para precisamente decirle al poder la verdad, o por lo menos las verdades posibles que puede haber, ¿no? Y eso es fundamental. Interesantísimo. Oye, Héctor, pues muchas gracias por el enlace. Saludos a la familia. Muchas gracias, Leonardo. Héctor Cárdenas, hoy para fortuna nuestra, miembro de Comexi, conversando sobre este tema muy interesante. De paso, ya estábamos hablando de inteligencia y toma de decisión. Polo Espejel, adelante. Doctor, muy buenas noches. Ante la renuencia a debatir por parte de la morenista Delfina Gómez, quien argumentó motivos de agenda para cambiar el día del primer debate del 20 de abril al 28 de abril, la candidata de la Alianza Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, le propuso debatir donde quiera, como quiera y cuando quiera. Veamos. Hoy le digo, donde quiera, como quiera, a la hora que quiera, nos vemos para demostrarle a los mexiquenses quién tiene la capacidad para demostrar que puede gobernar el Estado de México. Doctor, la abanderada aliancista dejó en claro que rehuirle al debate es no respetar a la ciudadanía. Además, lo más grave, dijo, es que ni siquiera Delfina Gómez tiene la propia voz para poder decidir y dejar que hablen los hombres de su campaña. Hoy estuvo en la zona oriente del Estado de México, visitó Chalco, Ixtapaluca y Chimalhuacán, todos gobernados por Morena, y adelante que el día de mañana, Teresa González, quien es la vocera de la campaña de la candidata Alejandra del Moral, presentará una denuncia por violencia política y de género y una solicitud ante el Instituto Electoral del Estado de México en contra de Horacio Duarte. Doctor, lo que tengo. Gracias, saludos. Y bueno, me enlazo ahora con la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo, con muchísimo gusto de saludarte. Y pues estamos en el cursando el cuarto año de la pandemia de COVID-19, casi 7 millones de muertes registradas. Sabemos que están subestimadas por este excedente de mortalidad por otras causas respiratorias reportadas en este periodo. Tenemos vacunas buenas, tenemos unas que son mejores que otras, tratamientos poco accesibles, pero sin duda alguna estamos frente a otra realidad. Recordemos que el pasado enero de este año, el presidente Biden había anunciado que el fin de la pandemia lo programaría para el 11 de mayo, y pues nos topamos al principio de la semana la sorpresa de que no, pues que se adelanta.
criticado que si era por la élite republicana o no. Es un hecho que pues la fecha se adelantó. Tedros Adhanom en la OMS pues se mantuvo con un argumento tácito en donde dijo pues sí, en algún momento de este año se va a terminar la pandemia, pero no fue tan aventurado para emitir una fecha. Puntos destacables que quiero aquí resaltar y que comulgo también con la Organización Mundial de la Salud es que sí, a pesar de que la humanidad no nos destacamos sobre todo de aprender de lecciones del pasado, pues debemos de ser muy cautelosos para evitar incurrir en lo que es un ciclo de pánico y lo que ya vimos también puede ser negligente con este sello distintivo en la respuesta mundial que tuvimos con este tipo de emergencias sanitarias. Tenemos la responsabilidad, Leonardo, de progresar en la seguridad de la salud pública, contar con mejores sistemas sanitarios que sean más fuertes y continuar con las labores de rastreo y que garanticen sobre todo la atención primaria sólida. Por el otro lado, Moderna y Pfizer están literalmente en sus marcas listos fuera, esperando la campana de la FDA, de la Agencia Federal de Medicamentos, quien anunció que se tiene proyectado la vacunación anual, tal cual como en el caso de la influenza, excepto que en grupos vulnerables, en grupos de riesgo, se puede pronosticar que sea una aplicación 2 veces al año. Ahorita están en pláticas, es lo que han anunciado ambos dirigentes de ambas empresas, porque están negociando obviamente el precio. Al salir la emergencia sanitaria de Estados Unidos, es responsabilidad de cada persona pagar el biológico y pues no sé si te acuerdes, pero son biológicos cuyos costos son altos por el tipo de tecnología que tienen y están negociando. Estamos hablando entre $110 y $130 por cada vacuna. No está barato. En México seguimos con Abdalá y no se ve para cuándo. No hay ni siquiera un atisbo de cuándo se logre la comercialización de los biológicos y pues me cierro mi comentario únicamente, Leonardo, con un poco de osadía. Me atrevo a decir que nuestros políticos van a esperar entrar más en calor en esta campaña política y ocupar la vacunación gratuita como estrategia electoral, tal y cual como están haciendo con estos conciertos gratuitos en el Zócalo. La salud sí es primero, siempre debe ser primero, pero en este país parece que de Ana Cruz va nuestro voto. Ya. Oye, efectivamente así está el tema. Y bueno, Estados Unidos ha dicho, hemos llegado al final de la emergencia, en la emergencia sanitaria. ¿México debería automáticamente, efectivamente, también seguir ese lineamiento o debería ponderar su propia situación? Andrea. Debería de ponderarla porque recordemos que estamos rezagados hasta en eso, las olas fueron diferentes y lo que llevó a Biden a adelantar esto fueron otros, en eso sí estoy de acuerdo, fueron otros razonamientos y hay otra argumentación para adelantarla. Tenemos que ser más cautos, hay que ver cómo pasamos sobre todo la parte del verano, lo he anunciado anteriormente en estos espacios, hay que ver cómo vamos sobre todo en las tasas de defunción. No tenemos un esquema de vacunación como en otros países y los niños no están siendo todos vacunados. Recordemos que a partir de los 6 meses los niños ya se pueden vacunar y aquí no es el caso. Entonces hay que ser más cautos y no anticiparnos con ninguna fecha, Leonardo. Me parece muy bien. Doctora, pues muchas gracias por tu comentario. Que estén muy bien, cuídense mucho. La doctora Domínguez Barrosa, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Y nos vamos el día de hoy recordando a don Rogerio, a quien le mandamos pues saludos allá donde esté, que seguramente es el paraíso, y agradecerle por supuesto todo lo que nos dejó como enseñanza y como legado. A usted le pido que se cuide y que sea rabiosamente feliz, se lo merece.